por mis ojitos, el cielo puedo con ellos ver, tantos colores que tú creaste. Gracias te doy, mi Dios, mi Rey. Hola niños, hoy les traigo una historia muy bonita. Es la historia de la construcción del santuario, del tabernáculo de Dios. Era un lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, un lugar muy especial. Vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, antes de ver el vídeo, os voy a decir el versículo que está en Salmo 54:6. Dice: te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. Veamos el vídeo. A mi hermanito. Hace mucho tiempo, Moisés les dijo a los israelitas que ya no traigan más porque ya tenían lo suficiente. Así es como sucedió. ¡Vengan rápido! Llamó muy emocionado el padre de familia asomándose dentro de su tienda de campaña. ¡Vengan rápido! Moisés tiene un anuncio muy importante que hacer. Todo el pueblo de Israel se está juntando para escucharlo. La mamá soltó lo que estaba haciendo y tomó en sus brazos al bebé. Lea corría detrás de ella, seguida de sus hermanos menores Simeón y Gersón. Pronto se juntaron otras familias israelitas que se reunían para escuchar lo que Moisés iba a decirles. Dios me ha dado instrucciones para que construyamos un lugar de reunión, un lugar especial en donde Dios se encontrará con nosotros y en donde podremos adorarlo. Necesitamos muchos materiales. Solamente deben contribuir aquellas personas que realmente quieran hacerlo. Necesitamos oro, plata y bronce. Necesitamos hilos de color azul, púrpura y escarlata. Necesitamos lino fino, pieles de animales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y piedras preciosas. Solamente pueden hacer donativos aquellos cuyo corazón sea movido por Dios a hacerlo. Sus regalos serán una ofrenda para Dios. Necesitamos también artesanos hábiles de toda clase, hiladores y tejedores que nos ayuden a preparar los materiales, personas que puedan trabajar el oro, la plata y el bronce. Necesitamos personas que puedan cortar y engastar piedras preciosas, carpinteros que trabajen con la madera, tejedores que puedan tejer pelos de cabra y lino para hacer las cortinas y las vestiduras sagradas que usarán los sacerdotes. Bezaleel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan, estarán a cargo de los artesanos y del trabajo. El Espíritu de Dios les ha dado la habilidad y el conocimiento para enseñarles a otros a hacer esta obra especial. Tan pronto como Moisés dejó de hablar, una ola de entusiasmo se levantó entre toda la multitud. Lea dijo muy emocionada: Mamá, podemos ayudar de muchas maneras. Tú eres una de las mejores hiladoras y tejedoras de todo el pueblo. Yo cuidaré al bebé para que tú puedas hacerlo. Simeón dijo: Y tenemos un espejo y un peine de bronce. Moisés dijo que necesitaba bronce. Y tú y mamá tienen joyas de oro. Añadió Gersón: tenemos también zarcillos y brazaletes de oro, dijo Lea. Su mejor amiga en Egipto le había dado brazaletes la noche en que partieron. Al día siguiente la familia juntó entusiasmada esas cosas. Juntos las llevaron al lugar donde se estaban recolectando los materiales de construcción. Ya había montones de ellos. Las joyas de oro en esta parte y las de plata en esta otra. Las vasijas de bronce y otros utensilios un poco más allá. Las pieles de animales, la madera de acacia y el lino, todo esto estaba en una pila diferente. La gente que venía a traerlo estaba muy feliz. Se respiraba entusiasmo por doquier y parecía un alegre día de fiesta.
Todos los días, ella, Simeón y Gersón iban hasta los montones de materiales. Les gustaba ver cómo iban creciendo las pilas de materiales. Entonces, un día, los trabajadores le dijeron a Moisés: Ya no traigan más materiales para ayudar a construir el tabernáculo. Ya es más que suficiente. todos han sido tan generosos que Moisés dijo a la gente que ya no donen más. El pueblo de Israel había sido generoso. Amaban a Dios tanto como ella. Todos querían ver construido el tabernáculo. Hay muchas formas en las que podemos agradecer a Dios. Una de ellas es con nuestras ofrendas. Podemos tener un sobre que diga mi ofrenda para Dios y podemos poner allí nuestras ofrendas, o bien una pequeña alcancía, o bien una casita, y podemos dar nuestras ofrendas, así como las da Arbelito. Muy bien, su ofrenda. Y también aquí. Bien. Muy bien. Otra. Y la última. Y tapamos la casita, ¿cierto? Así. Y también las ofrendas. Bien. Son muchas maneras en las que podemos guardar nuestras ofrendas y llevarlos también a la iglesia, o decirles a papá y a mamá que se le entreguen al pastor o a la tesorera de la iglesia. ¿Sí? Es para decir gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos hace. Muy buenos días de nuevo, mis queridos hermanos. Un sábado más nos damos cita para alabar y adorar a nuestro Dios. Desde aquí, desde mi casa, desde mi hogar, os quiero desear un feliz y bendecido sábado a todos. Espero y deseo que podáis estar con bien, con salud, que vuestras familias, vuestros hijos puedan estar recibiendo las bendiciones de Dios en este su día santo. Así que, bueno, antes de comenzar con el sermón de esta mañana, te invito para que podamos orar juntos. Amado Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos enormemente el don de la vida. Gracias porque podemos disfrutar de esta mañana de sábado y rogamos, Padre, que tu presencia pueda estar con nosotros, en nuestros hogares, con nuestras familias, allí donde nos encontremos, Padre, asístenos con tu santa presencia. Permítenos, Señor, también disfrutar en esta mañana de sábado de tus bendiciones y también, Señor, del alimento espiritual que nos transmite tu santa palabra. Guárdanos, protégenos de todo mal, te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que me puedas acompañar en unos versículos que se encuentran en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice allí la palabra de Dios: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que me traigan una ofrenda. La recibiré de todo el que la traiga voluntariamente y de corazón. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y engaste para el efod y el pectoral. Y me harán un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Qué interesante, mis queridos hermanos. Sabéis, la voluntad divina se había revelado unos pocos días antes. Lo vemos en el capítulo 24 y también en el capítulo 20, por ejemplo, donde el Señor les había revelado la ley, los 10 mandamientos. En el capítulo 24 vemos cómo Moisés ratifica ese pacto y dice el texto bíblico que él rocía a todo el pueblo con la sangre del pacto. Habían hecho un pacto con el Señor,
tanto Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos que nombra la palabra de Dios, todos ellos junto con el pueblo habían ido a una. Estaban, digamos, unánimes y estaban motivados por el Espíritu de Dios para sellar ese pacto con la sangre del Cordero. Y así fue. Pero lo interesante es que aún no se había instituido una forma permanente de culto. Sabemos por el texto bíblico que los antepasados del pueblo de Israel, los patriarcas, habían adorado por medio de altares. El altar era el lugar donde se adoraba a Dios y donde se le ofrecía el holocausto, donde se le ofrecían las ofrendas que de alguna forma el Señor demandaba. Pero ahora, en los versículos que acabamos de leer en el capítulo 25 de Éxodo, por primera vez se dan las directrices para que se pueda establecer un santuario, para que se pueda construir un lugar donde Dios pueda morar constantemente con su pueblo. Algo extraordinario, algo formidable. Por fin el pueblo de Israel iba a tener un lugar donde poder adorar a Dios, donde poder también, digamos, tener un servicio efectivo para su salvación y donde podían tener una comunión especial con el Dios Todopoderoso. Por primera vez, mis queridos amigos y hermanos, se iba a hacer una morada al Dios de Israel. Se iba a construir lo que la Biblia dice en hebreo el zohel, el tabernáculo, el lugar de reunión donde Dios iba a visitar a su pueblo y donde iba a suministrar o a repartir su preciosa gracia de salvación. Impresionante. Un lugar de la morada de Dios. La presencia de Dios iba a estar ahí con ellos. Pero ¿qué era necesario para esa construcción? ¿Qué hacía falta para poder llevar a cabo tan magnífica obra? Bueno, el versículo 2 lo dice bien claro, ¿verdad? Dice el texto bíblico que el Señor le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. No cabe duda de que si Israel quería tener una morada para Dios, lo primero que debían de hacer es ofrendar. Si querían un lugar donde se manifestase la gracia divina, un lugar donde Dios pudiese estar allí con ellos permanentemente, tenían que ofrendar para que ese lugar se pudiese construir. Era algo inevitable. Sabéis, muchos de vosotros conocéis ya el proyecto que tenemos en marcha. Queremos construir también un tabernáculo, un santuario, una iglesia en la ciudad de Sevilla. Un lugar donde el Señor se sienta representado, un lugar que dignifique al Señor y también que sea un lugar donde nosotros nos podamos sentir a gusto. Ese es nuestro proyecto, un lugar que dé cabida a todos nuestros hermanos, aquellos que quieren venir con sus hijos para adorar a Dios y también para servirle. Y ese proyecto queremos hacerlo en la ciudad de Sevilla. Un tabernáculo que sea del agrado de nuestro Dios y también del agrado de nuestro pueblo. Un lugar donde el Señor se sienta a gusto con nosotros. Pero para ello, mis queridos hermanos, como Israel, necesitamos de las ofrendas. Necesitamos del esfuerzo y la ayuda de cada uno de vosotros. Y por eso, en esta mañana yo quisiera hablaros de la ofrenda, de la importancia de las ofrendas y sobre todo quiero hablaros de 4 pilares que deben caracterizar nuestras ofrendas. Podemos añadir alguna cosa más, pero sobre todo esos 4 pilares. La primera característica que tiene que tener la ofrenda es que tiene que ser voluntaria. Una ofrenda del corazón.
Y quisiera que podamos leer el mismo versículo 2, la parte segunda, donde el Señor dice, la recibiréis de todo el que la traiga voluntariamente de corazón, dice el texto bíblico. Voluntariamente de corazón. Si nosotros analizásemos el texto original, la idea de ese versículo dice, cuyo corazón lo impele. Una ofrenda voluntaria, pero cuyo corazón lo impele. Es como si el corazón te estuviese arrastrando a dar esa ofrenda. Como si tu corazón estuviese conectado con la obra de Dios y dijese, yo quiero ofrendar. Y lo quiero hacer de forma voluntaria. Lo quiero hacer sin presiones. Lo quiero hacer porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en mi corazón, lo ha puesto en mi vida. Una ofrenda voluntaria al Señor. Además dice la Biblia que sólo así el Señor la podría aceptar. La ofrenda tendría que ser libre, sin coacciones. Una ofrenda que salga del corazón. Podemos leer también Éxodo capítulo 35. En esta mañana vamos a leer algunos versículos para de alguna forma defender cómo la Biblia nos muestra la importancia de las ofrendas y cómo tienen que ser. Éxodo 35, vamos a leer los versículos 21 y 22, donde dice allí la palabra de Dios. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien el Espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios y de corazón. Nuevamente el texto bíblico, ¿verdad?, lo dice claramente. Tanto hombres como mujeres vinieron de forma voluntaria para dar de lo que tenían, para ofrecerlo, para que finalmente ese santuario pudiese levantarse. Ese lugar especial para que Dios pudiese habitar entre su pueblo. Algo extraordinario. Una ofrenda voluntaria. Fue de esta manera, mis queridos hermanos, de la misma forma que se levantó el tabernáculo de Moisés, ese santuario, que también se dieron ofrendas voluntarias en los tiempos de David. David también pidió ofrendas para la construcción del templo, un templo que querían construirle a Dios. Y fue de la misma manera, movidos por el Espíritu de Dios, pero de forma voluntaria. También se llevó a cabo cuando quisieron reconstruir el templo de Jerusalén, aquel templo conocido como el templo de Zorobabel. Los exiliados, ¿verdad?, cautivos de Babilonia, vinieron a Jerusalén y nuevamente, a través del esfuerzo, a través de las ofrendas voluntarias, levantaron el templo de Dios. Hay una historia que cuenta que un día un pastor de una iglesia estaba nuevamente pidiendo ofrendas para distintos proyectos que tenía su iglesia. Y al terminar el hombre de hablar, uno de los feligreses se le acercó y un poquito cansado ya de que el pastor siempre estuviese pidiendo ofrendas, le dijo al pastor, pastor, ¿pero realmente tanta necesidad tiene la iglesia? ¿Que siempre está usted pidiendo ofrendas? ¿Tanta necesidad? El pastor le dijo a este miembro de iglesia, le dijo, mira, tú sabes que mi hijo falleció hace ya algunos años, murió joven, pero cuando mi hijo estaba vivo, tenía necesidades. Necesitaba comer, había que alimentarlo, necesitaba ropa, había que vestirlo, necesitaba que le ayudásemos a pagar sus estudios. Había unas necesidades que cubrir. Pero hoy mi hijo está muerto. Y cuando uno está muerto, no tiene necesidad de nada más. No hay necesidades. Así que el pastor le dijo a este hermano de iglesia, en la iglesia, mi querido hermano, ocurre lo mismo. Cuando una iglesia está muerta, no tiene necesidad de nada. Pero cuando una iglesia está viva, tiene muchas necesidades. Y por eso tenemos que tratar de suplirlas con nuestras ofrendas. Y eso fue una gran lección. Y es una realidad, mis queridos hermanos. Si nuestra iglesia está viva, necesita de los recursos.
Si nuestra iglesia está viva, habrán proyectos grandes, como un templo nuevo para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo lo consiguió Israel? Con ofrendas voluntarias. ¿Cómo lo vamos a conseguir nosotros? Con ofrendas voluntarias. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la ofrenda tiene que ser voluntaria, que nazca del corazón. En segundo lugar, la ofrenda tiene que ser con alegría y generosa. Y me gustaría compartir contigo algunos versículos de la Biblia, 2 de Corintios capítulo 9, los versículos 6 y 7. Mirad qué interesante lo que dice allí el apóstol Pablo. Llega a decir: pero esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En pocas palabras, aquello que siembres es lo que vas a recoger. Y sigue diciendo: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita nuevamente a que seamos generosos y a que esa generosidad que vamos a tener en nuestras ofrendas lo hagamos con alegría. ¿Hay una necesidad en la iglesia? Allí voy a estar. Y voy a tratar de ser generoso. Y voy a tratar de hacerlo con alegría, porque no es para mí. Es para la obra de Dios. Es para Dios mismo. Es para su causa. La ofrenda tiene que ser con generosidad y también con alegría. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Allí también dirá el sabio Salomón: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa, esa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¡Qué bonito! Dios va a tratar de bendecirnos en nuestra generosidad. Cuando somos desprendidos, la bendición de Dios la vamos a tener. Y no lo hacemos para que Dios nos bendiga, lo hacemos como gesto de gratitud por todo lo que el Señor nos da. Pero de forma voluntaria, generosa y con alegría. Otro versículo que quiero compartir contigo, Éxodo capítulo 35, versículo 2, donde dice: tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Todo generoso de corazón. Nuestra ofrenda tiene que ser, mis queridos hermanos, generosa, porque es para nuestro Señor. Pero además, mis queridos hermanos, quisiera que en nuestras ofrendas pudiésemos tener el espíritu de las iglesias de Macedonia. ¿Quieres saber cómo era ese espíritu? Te invito a leer 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice allí el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza en su generosidad. Fijaros que en las iglesias de Macedonia, dice el apóstol Pablo, pasaban por una prueba de tribulación, persecución, una pandemia, una crisis económica. Pasaban por una tribulación como podemos estar pasando nosotros. Pero dice, ¿verdad?, que en la abundancia de ese gozo que la iglesia tenía y en su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. ¿Qué espíritu tenían estos hermanos? Había necesidad, había pobreza, pero le pedían a Pablo: por favor, déjanos participar de ese servicio de los santos.
queremos participar. Con poco o con mucho, pero lo importante es participar. Es ser tocado por la presencia del Espíritu de Dios en el corazón para desprenderme de aquello que el Señor me está pidiendo. El espíritu de la iglesia de Macedonia. Una iglesia que daba con alegría, con gozo, a pesar de sus escasos y pocos recursos. Qué cosa más extraordinaria, mis queridos hermanos. En tercer lugar, la ofrenda tiene que conllevar, evidentemente, esfuerzo y sacrificio, ¿cómo no? A todos nos cuesta muchas veces dar, desprendernos, a veces es un sacrificio. Pero el Señor nos pide muchas veces que renunciemos a ciertas cosas para que podamos de alguna forma desprendernos de eso y ofrecerlo a su obra. Así que el tercer punto sería esfuerzo y sacrificio en la ofrenda. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 12, los versículos del 41 al 44. Son unos versículos conocidos que enseguida cuando los encontréis los vais a identificar con facilidad. Dice el texto bíblico que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mis queridos hermanos, no se trata de dar lo que no tienes. Uno no puede dar lo que no tiene. Se trata de comprometerse con el Señor, de que haya un compromiso personal y de lo que uno tiene, sea mucho, sea poco, que dé conforme a lo que el Señor ponga en su corazón. ¿Eso entrañará esfuerzo? Claro que sí. ¿Entrañará sacrificio? Por supuesto. Ninguna cosa de valor se consigue sin sacrificio, sin esfuerzo. Y es más, todo lo que no sea conseguido con esfuerzo y sacrificio no se valora igual. Cuando nosotros construyamos un templo para el Señor, con esfuerzo y con sacrificio, valoraremos ese precioso edificio, respetaremos la casa de Dios, porque nos ha costado, porque hemos tenido que hacer sacrificios, hemos tenido que desprendernos de muchas cosas. Pero como digo, no se trata de dar lo que uno no tiene, sino de lo que el Señor ponga en tu mente, en tu corazón, que sea un pacto con el Señor. Hay otro texto que me gustaría compartir contigo que también me encanta, me llama la atención de David, y me gustaría que me pudieras acompañar en 2 de Samuel, capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 18 al 25 porque el texto es muy interesante y lo vamos a analizar un poquito. 2 de Samuel, capítulo 24, versículos del 18 al 25. Dice ahí la palabra de Dios: vino Gad donde estaba David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, el Jebuseo. David subió conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Jehová. Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, y salió Arauna a recibirlos y se inclinó delante del rey con el rostro en tierra, y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar en ella un altar a Jehová, a fin de que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Ahí tiene los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego Arauna le dijo al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. O sea que Arauna estaba
entusiasmado, estaba gozoso de poder colaborar con David, con el rey, para la construcción de un altar para Jehová. Y Araúna dice, tómelo todo, tome la era, o sea, el terreno, tome los bueyes, la leña, todo yo le ofrezco y lo doy voluntariamente a Jehová. Un hombre generoso. Pero me encantan las palabras de David que siguen después. Y dice que dijo el rey a Araúna, no, la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David no quería algo gratuito. David quería algo que le costase a él. Quería darle a Dios algo de su esfuerzo, de su sacrificio, porque era para Dios. Porque, mis queridos hermanos, es muy fácil ofrendar aquello que te dan. Es muy fácil dar lo que te dan, porque no te ha costado nada. Pero David dice que no. David quiere hacer una ofrenda a Dios que le cueste, que requiera sacrificio, que requiera esfuerzo. Porque esa es la ofrenda que se valora realmente. Porque esa es la ofrenda que demuestra que yo amo a Dios y estoy dispuesto a renunciar a algunas cosas de mi vida para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestra ofrenda también tiene que ser una ofrenda de esfuerzo y tiene que ser una ofrenda de sacrificio. Porque esa ofrenda agrada a Jehová nuestro Dios. Y por último, mis queridos hermanos, en cuarto lugar, nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda de fidelidad a Dios. Si hay algo que podemos ver en la palabra de Dios y que algo demanda el Señor de cada uno de nosotros es la fidelidad. El Señor quiere que seamos fieles, en lo poco, en lo mucho, pero fieles. Y como dice Jesús, ¿verdad? Aquellas palabras, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Mis queridos hermanos, nosotros pagamos nuestros impuestos, cumplimos con el gobierno. Y no vamos a cumplir también con nuestro Dios. La Biblia nos ayuda a hacer un pacto de fidelidad con el Señor. Es lo que demanda nuestro Dios de cada uno de nosotros. Quisiera compartir contigo un texto que es un texto duro, pero está en la palabra de Dios. Y de alguna forma es un texto que tiene que sacudirnos por nuestro bien. Me gustaría que me acompañases en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12, donde dice allí el Señor, son palabras de Dios mismo. Y dice el Señor, formula una pregunta diciendo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Será capaz el hombre de robarle a Dios? A veces el hombre defrauda a su propio gobierno, defrauda. Pero el hombre cristiano también hará fraude. Y no solo con el gobierno o con lo que nos toca cumplir con nuestra nación. En este caso con Dios. Esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Y añade el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y aún me preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Es una acusación dura que Dios le hace en este caso a Israel. ¿Me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas? ¡Qué duro! Por tanto, versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, toda ella me ha robado. Pero el Señor nos hace una invitación, y quiero que sea este texto el que se pueda quedar con nosotros. Pero traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
a ver si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, abriendo las ventanas de los cielos. Mis queridos hermanos, el Señor demanda de nosotros la fidelidad. ¿Qué vamos a decirle mañana cuando Dios venga? Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, ¿qué vamos a decirle en cuanto a nuestra obligación con su obra? En cuanto a nuestra fidelidad hacia los diezmos y las ofrendas. ¿Vamos a tener una excusa? Le vamos a decir al Señor, Señor, es que, pues mira, tenía otras obligaciones. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? El Señor nos pide en esta mañana, mis queridos hermanos, que seamos fieles. Y a veces, mis queridos hermanos, para recibir las cosas espirituales, necesitamos desprendernos de las materiales. Necesitamos dar para que podamos recibir bendición espiritual de parte de Dios. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos ha pedido. No podemos fallarle al Señor en esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la última parte del versículo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor quiere que seamos felices, fieles en todo, pero también en las ofrendas, también en los diezmos. Si hay algo doloroso que se puede dar en la vida conyugal o en el matrimonio es la infidelidad. El ser infiel a tu pareja. Eso es tremendamente doloroso. Y en la Biblia el Señor utiliza esa metáfora. Cuando habla de su pueblo, me habéis sido infiel. Os habéis ido en pos de otros dioses. A veces esos dioses pueden ser el dinero, al cual nos aferramos y del cual no queremos desprendernos. Si hay algo, mis queridos hermanos, que el Señor valora sobre todas las cosas en la palabra de Dios es la fidelidad. Fidelidad en todo lo que nos pide, pero como he dicho antes, también en las ofrendas. Esa es nuestra parte, eso es lo que nos corresponde a nosotros en cuanto a nuestro contrato con nuestro Dios. Yo te invito en esta mañana a que puedas probar a Dios como Él te dice. Te lo dice Él mismo, pruébame. Haz la prueba. Sé fiel. A ver si no te bendigo. Si estás pasando por un momento malo, espiritual o económico, yo te invito a que pongas a prueba a Dios en tus diezmos y en tus ofrendas. Y te aseguro que el Señor va a obrar en tu vida. Porque la palabra de Dios es fiel. Porque Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Termino, mis queridos hermanos, con un par de textos que quiero dejaros para de alguna forma completar este breve sermón acerca de las ofrendas, y te invito a que puedas acompañarme en la lectura de uno de ellos que está en Éxodo capítulo 36, versículos del 2 al 7. Éxodo 36, versículos del 2 al 7. Y dice allí la palabra de Dios: Moisés llamó a Bezaleel y a Oliad y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas de los hijos de Israel que habían traído para la obra y para el servicio del santuario. Y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y se fueron a hablar con Moisés y le dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: ningún hombre y ninguna mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se impidió al pueblo ofrendar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba.
Qué cosa más extraordinaria, mis queridos hermanos. Ojalá yo os pudiese decir en poco tiempo, hermanos, no traigáis más ofrendas. Eso no va a ocurrir. Pero ojalá ocurriera como ocurrió en los días de Moisés. Que podamos decir, hermanos, no traigáis más ofrendas. Ya no sabemos qué hacer con tanto dinero. Es verdad, no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque si recibimos mucho, vamos a seguir construyendo templos para el Señor. Y vamos a seguir avanzando en la obra de Dios. Pero qué bueno es que nuestras ofrendas puedan sobreabundar a cada uno de los proyectos que tengamos. Para un proyecto determinado, que hay una cantidad determinada, que podamos decir, no solamente hemos conseguido la cantidad, sino que la hemos superado. Y el proyecto ha sido realizado. Porque esto no es obra tuya ni mía, esto es obra de Dios. Es una obra de origen divino. Es evidente que el pueblo respondió con gran generosidad. Sobraba tanto, habían traído tantas ofrendas, que el texto bíblico dice que Moisés tuvo que decirle al pueblo, no traigáis más. Sobreabunda. Hemos conseguido nuestro objetivo, nuestro proyecto ha sido alcanzado y aún sobra. Qué bueno es que nosotros podamos decir dentro de poco eso. Hemos conseguido nuestro proyecto y aún sobra en abundancia. Porque el Señor nos ha bendecido. Porque el Señor ha tocado nuestro corazón. Porque el Señor ha estado con nosotros. Y porque amamos, en definitiva, la obra de Dios. Mis queridos hermanos, Israel era en ese momento un pueblo unido. Había un proyecto que los unía como nación. La construcción de un santuario para Dios. Nosotros tenemos ahora delante de nosotros también un proyecto que nos puede unir y que ya nos está uniendo. La construcción de un nuevo templo para la ciudad de Sevilla. Un lugar donde Dios pueda ser realmente representado. Un pueblo unido en voluntad. Un pueblo unido en generosidad, en esfuerzo y en fidelidad. Al igual que el pueblo de Israel en ese momento. Algo extraordinario puede pasar entre nosotros en estos próximos días. Pero para ello dependemos de las ofrendas generosas y voluntarias. Termino con el último versículo que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29. Es un versículo que también me encanta, ¿verdad? Porque ahí podemos ver cómo David está organizando ya la construcción del nuevo templo y lo tiene que pasar a su hijo Salomón. Así que vamos a leer unos versículos en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Daros cuenta que David ya ha hecho su discurso, ha puesto en el trono a Salomón, le ha dado los planos del templo, es muy interesante, ¿verdad? Y ahora dice, después el rey David dijo a toda la asamblea, solo a mi hijo Salomón eligió Dios. Él es joven e inexperto y la obra grande, porque el templo no es para un hombre, sino es para el Eterno, es para nuestro Dios, dice David. Con todas mis fuerzas he provisto para la casa de mi Dios oro, para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los objetos de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, de toda clase de piedras preciosas y mármol en abundancia. Además de esto, en mi amor por el templo de mi Dios, guardo en mi tesoro privado oro y plata que doy para la casa del santuario, además de lo que ya preparé para la casa de mi Dios. Qué generosidad la del rey David. Aparte dio de lo suyo, ¿verdad? De lo que él tenía de forma personal. Versículo 4 dice, a saber, 3.000 talentos de oro de Ofir, unas 100 toneladas, que es mucho dinero, unos 7.000 talentos de plata, 238 toneladas más o menos, para cubrir las paredes de la casa,
oro para los objetos de oro, plata para los de plata, y para toda la obra de los artífices. Y me quedo con esta última parte, mis queridos hermanos, donde David dice: ahora pues, ¿quién quiere ofrendar hoy voluntariamente para el Eterno? Yo te devuelvo la pregunta de David. ¿Quieres tú en esta mañana ofrendar voluntariamente para el templo que Dios ha dispuesto a construir en Sevilla? ¿Vas a ser de esos privilegiados que va a contribuir en esta preciosa labor, en este precioso proyecto? Yo te invito a que te pongas en las manos de Dios, a que ores y puedas hacer un compromiso con el Señor y le digas: Señor, yo quiero dar de forma voluntaria. Lo que tú dispongas en mi corazón, eso lo voy a hacer, porque voy a ser fiel y voy a hacer un pacto contigo. Y os digo, mis queridos hermanos, que muy pronto, por la gracia de Dios, tendremos un templo en Sevilla que honre y dignifique a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te conceda un feliz día de sábado. Amén. Hola a todos, queridos amigos, queridos hermanos y personas que están viendo este video. Tal como mencionó nuestro pastor Manuel en el mensaje del día de hoy sobre las ofrendas, tenemos un hermoso proyecto para Sevilla que queremos contarte. En la Biblia encontramos que en los tiempos de Moisés, de Salomón, de Zorobabel, se levantó un lugar donde Dios pudiese morar, y nosotros también queremos realizarlo. Y para ello necesitamos de tu aportación voluntaria, como dice el texto bíblico en Primera de Crónicas 29:14. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. Aquí abajo voy a dejar los números de cuenta donde ustedes pueden realizar su aportación voluntaria. También, por último y muy importante, queremos pedirte que nos ayudes con tus oraciones para que este proyecto especial para Sevilla pueda ser una bendición para nosotros y pueda ser una realidad. Muchas gracias. Todo lo importante de la vida requiere de voluntad, esfuerzo, sacrificio y fidelidad. Acompáñanos en esta aventura de fe y trae tu ofrenda al alfolí. Y recuerda, Dios ama al dador alegre y de corazón generoso. Que Dios te bendiga y que pases un feliz y bendecido Santo Sábado. Amén. Los cielos se abrirán, trayendo bendiciones, tu hogar prosperará. Con fidelidad, confiar en la promesa de Jesús. Pues probadme ahora, dice el Señor, y nada faltará. Transformado por la gracia de Jesús, hoy quiero darle gracias por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré. No dudes ni un segundo, las promesas que hizo Dios cumplirá. Pues en su palabra escrito está que todo lo que pidas Él dará. Si de corazón agradecido estás, todo lo que toques prosperará. Transformado por la gracia de Jesús, hoy quiero darle gracias por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré. Transformado por la gracia de Jesús,
gracias por lo que ha hecho hoy de mí. Transformado por su gracia, en lo mucho me pondrá el Señor, porque en lo poco firme yo seré.